buenas tardes, soy Nicolás Moraz y lamento dar malas noticias, pero estamos en la Argentina del año 2020 y si quieren escuchar propaganda, para eso están los principales medios de comunicación. En esta casa recientemente hemos informado, por ejemplo, sobre la implementación del proyecto Vaca Viva, el pintoresco nombre que le dio el gobierno al proyecto de AgTech o Agricultura 4.0, que aspira a erradicar la producción agrícola tal y como la conocemos para sustituirla por un proceso de informatización tendiente incluso a los alimentos artificiales. Lo cual, por supuesto, en un país que supo ser una potencia agroindustrial y ganadera, parece un mal chiste. Sin embargo, ya en Buenos Aires, en la decadente Buenos Aires, se venden las hamburguesas artificiales de Jeff Bezos y Bill Gates. Hoy tenemos otra noticia para darles, de vital y crucial importancia, y que tendrá una enorme influencia en nuestro futuro, puesto que atañe a los más jóvenes. Y por esa misma razón es de absoluta importancia que si tenés hijos, sobrinos, nietos, o cualquier persona que aprecies que actualmente se encuentre cursando estudios, ya sea primarios, secundarios o incluso universitarios, veas este video y lo difundas a absolutamente todos tus conocidos. Así que sin más palabrerío, te pido por favor que mires hasta el último minuto, que des like, comentes y compartas, que te suscribas a nuestro canal y si ya estás suscripto, que te asegures de haber dado clic a la campanita de activar todas las notificaciones y que si esta información te resulta útil, colabores económicamente desde tan solo 200 pesos para contribuir a que nuestra tarea periodística siga siendo posible. Este canal depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción o en el comentario destacado y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, dona en pesos y con el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. El sistema educativo agoniza. Y no solo en Argentina, sino en la mayor parte del mundo. No solo hemos perdido nuestros derechos sagrados, nuestra dignidad, y seguimos viendo cómo se destruye pedazo a pedazo nuestro patrimonio y lo que tanto esfuerzo nos costó ganar. Pero la crisis global, y ahora sí, especialmente la cuarentena perpetua de Alberto y Giorgi, le han firmado el certificado de defunción. Lo que viene, lamentablemente, es mucho peor de lo que habíamos conocido como escuela. Y si no me creen, miren a su alrededor. Desde que comenzó esta reclusión, esta cárcel colectiva que padecemos todos los argentinos, los más pequeños y por tanto los más indefensos están sufriendo más que nunca. Y sus padres también, por supuesto, empezando por el desempleo, por el riesgo de desempleo, por la enorme presión que significa estar todos encerrados todo el tiempo, o incluso peor, por tener que salir y no tener con quién dejar a los chicos. Pero la cereza del postre es que si ya el sistema educativo estaba obsoleto, ahora la educación digital es una farsa miserable. Según el último relevamiento del Observatorio por la Educación Argentina, 4 de cada 10 alumnos de primaria necesitan ayuda de sus padres para realizar la mayor parte de sus nuevas tareas. Y de acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas, sí, los muchachos que nos metieron en esto, el 37% de los estudiantes no cuenta con dispositivos para poder asistir a las clases virtuales. Y si faltara algo, estiman que para cuando termine la pandemia, casi la mitad de los alumnos de educación media o secundaria desertarán. Sí, el 45% de los jóvenes dejarán de asistir a la escuela secundaria. Game over. El modelo que impulsó Julio Argentino Roca a través de la Ley 1420 ha llegado a su fin. No obstante, como no podía ser de otra forma, el Estado argentino
y sus actuales ocupantes no se van a resignar tan fácil y seguirán con la misión de adoctrinar y manipular a los alumnos que les queden, en favor, por supuesto, de sus necesidades políticas y, como no podría ser de otra forma, para lo que pidan sus amigos y patrocinadores de la élite mundial. Ya los pibes están más alienados que nunca con la tecnología, aislados, ansiosos, tristes, aterrorizados por la propaganda alarmista y absolutamente falsa de este gobierno sobre el COVID, separados cruel y mezquinamente de sus amigos, y con ese cóctel de emociones horribles para un nene, los están preparando para el sombrío futuro que viene, lo que algunos quieren llamar como nueva normalidad. Pese a lo anterior, en la Argentina de los Fernández, absolutamente todo puede empeorar. Sobre el escritorio del ministro de Educación, Nicolás Trota, reposa una propuesta que puede convertirse en el mayor instrumento de abuso y sometimiento de menores en la historia argentina. Pero antes de entrar en detalle, revisemos el prontuario, la trayectoria de este muchacho, la cara visible de este proceso kafkiano. Nicolás Trota nació en la ciudad de Buenos Aires en 1976, en el seno de una familia que él asegura que era totalmente apolítica. Pero en 1994, a la edad de 18 años, ingresó a las filas del peronismo porteño de la mano de un mendocino, José Octavio Bordón, quien había militado fuertemente por la presidencia de Menem, pero para aquel entonces se posicionaba como un disidente. Al año siguiente, en el 95, alegando presiones partidarias, hartazgo con la corrupción y un creciente autoritarismo, Bordón fundó su propio partido, País Solidario, e invitó al joven Trota, pero que fuera joven no es lo mismo que ser iluso, por lo que mi querido tocayo le dijo no. Ya había entendido que ética y política son conceptos enfrentados. Huérfano de líderes, este estudiante de abogacía se acercó a Gustavo Vélez, otro menemista arrepentido, elegante, de buenos modales y como buen exponente del justicialismo de la capital, uno de los inventores del sueño de que el peronismo se parezca menos a la corrupta derecha argentina y más a la corruptísima izquierda europea. Y quién lo diría, 20 años más tarde, lo lograron. Pero el caso es que a Vélez tampoco le fue bien en su intento de reformar al PJ y fundó su propio partido, Nueva Dirigencia. Esta vez el joven Trota sí le puso sus fichas. Mientras comenzaba a decaer el modelo económico menemista, Nueva Dirigencia recibió en sus filas a otros exfuncionarios convertidos en paladines de la justicia, como por ejemplo Domingo Cavallo, el ministro de Economía que a través de la suba del IVA generó el aumento de impuestos más grande de la historia argentina, pese a su discurso pseudoliberal, que a su vez aumentó exponencialmente el gasto público, la deuda externa y engendró lo que luego todos conoceríamos como la crisis del 2001. Cavallo y Vélez se hicieron grandes amigos y socios políticos. Y a este tándem se sumó alguien más, quien había sido superintendente de seguros de Menem, el audaz abogado Alberto Fernández. Así fue como en 1997, Trota, sin ninguna experiencia profesional ni laboral, se transformó en el flamante jefe de asesores del bloque de Nueva Dirigencia en la legislatura porteña. 6 años después, 2001 mediante, cuando su querido amigo Cavallo volvió al ruedo, esta vez para robarle hasta el último centavo de sus ahorros a todos los argentinos, Vélez, Fernández y su joven aliade tuvieron problemas de memoria y se olvidaron de sus antiguas banderas sobre la honestidad y la transformación, para terminar volviendo todos al peronismo de la mano del polémico y multiprocesado Eduardo Duhalde. Así Trota, cada vez más cerca de Alberto, que era la voz cantante,
se convirtió en secretario administrativo del partido al que había renunciado, y mientras su nuevo jefe recaudaba fondos, de quién sabe qué procedencia, para la campaña electoral del desconocido Néstor Kirchner, le encargó a Nico fundar la primera agrupación juvenil de este espacio político, Jóvenes K. Lo que podríamos decir fue un episodio piloto de la Cámpora. Con la victoria de Néstor, Alberto fue premiado como jefe de gabinete, puesto donde construyó una sólida e innegable relación con los intereses de la familia Clinton y el Partido Demócrata de los Estados Unidos, algo que supo transformar en un camino lento pero seguro a la presidencia. Nicolás Trota ya tenía 28 años y 10 como eterno estudiante de Derecho, pero aún así fue designado por puño y letra de Alberto Fernández director de la Escuela Nacional de Gobierno. ¡Gnocchi! En fin, el comienzo de una brillante carrera académica. Para conocer el pensamiento de este chupamedias profesional, intelectual de renombre, me resultó muy reveladora una entrevista publicada en el diario La Nación. En la misma, el fundador de la ya citada Jóvenes K aseguró que si bien había visto personalmente a Kirchner una sola vez en su vida, el pingüino lo había fascinado. Ante lo cual el periodista le inquirió qué motivaba a personas tan jóvenes a desarrollar semejante lealtad hacia un político que tan solo unos meses atrás era un perfecto desconocido. La respuesta de Trota, que jugaba el papel de supuesto entusiasta de la supuesta transformación nacional, es gloriosa. El joven Nico le dice: para nosotros Kirchner no era un desconocido. Lo habíamos visto luchar en los 90s. Le dice presente y le agradece la presencia en este confín de la Argentina de todo corazón. Yo le estoy profundamente agradecido porque discutiendo federalmente, con comprensión de lo que es el país, con la experiencia de haber sido gobernador de una provincia chica, sabedor de lo que hay que luchar, siempre tuvimos las respuestas que nos solucionaron los problemas para que Santa Cruz vaya saliendo de la situación que le tocó vivir. Le estamos agradecidos a la Nación por el pago de la deuda de las regalías impagas, aunque se lo digo con todo corazón, que nos duele por allí cuando nos dicen: ustedes los de Santa Cruz tienen plata. Y le digo, señor presidente, estamos cuidando moneda a moneda, mientras lamentablemente en otros lados se dilapidaron los fondos de esas regalías. Nosotros lo estamos cuidando para darle un mejor futuro y una mejor calidad de vida a nuestro pueblo. Y vamos a contraer el compromiso de seguir trabajando. Y usted no se tiene que sentir molesto, gobernador, si le dicen que tiene plata. Ojalá que a todos los gobernadores le puedan decir que tienen plata. Ojalá que al presidente le puedan decir como presidente de la nación que tiene plata. Si es que tiene plata es que lo supo hacer, la supo conseguir. No veo estas cajas, estas. Vos sabés que esta estaba ya elección ahorita. Mirá. Lo habrá filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Cuando veo estas cajas, estas. Más adelante el dirigente juvenil arguye que el flamante presidente los apasiona porque es más rebelde que ellos. Ante lo cual debo decir, no es muy difícil ser más rebelde que Trota, tomando en cuenta que desde que salió del colegio secundario y hasta la actualidad, a lo único que se ha dedicado es a vivir de nuestro dinero contra nuestra voluntad, cumpliendo siempre la función de preservar el sistema político criminal en el que vivimos. Pero bueno, más allá de esta aclaración, el caso es que Trota terminó celebrando la decisión soberana de renegociar la deuda externa. Sí, como ahora. Siendo que ese mismo año, George Soros y Joseph Stiglitz le daban las instrucciones a Kirchner sobre cómo proceder. ¿Déjà vu o eterno retorno? La Argentina se parece al día de la marmota. En el 2005, el brillante intelectual Nicolás Trota se consagró como escritor, lanzando un libro de trivia de 185 páginas titulado Elige tu propia Argentina,
Participá y decidí cómo querés que sea tu país. Básicamente un plagio de las novelas juveniles tipo Elige tu propia aventura, pero orientado a convencer a jóvenes y adolescentes, de muy pocas luces, de que el único destino deseable para sus vidas era acompañar el proyecto político de Néstor Kirchner y Nico Trota. El panfleto resultó tan obsceno que Rafael Bielsa rechazó incluir a Trota en la lista de candidatos a legisladores que él mismo encabezaba. Pero a falta de inteligencia, Nicolás demostró ser paciente y perseverante, porque en 2007 lo volvió a intentar, y esta vez logró figurar en la lista, acompañando la candidatura a jefe de gobierno de Buenos Aires de Daniel Filmus, el entonces ministro de Educación Nacional, que había propuesto ante la UNESCO la condonación de una parte de la deuda argentina a cambio de la inversión y reforma del sistema educativo argentino en virtud de los intereses de las organizaciones transnacionales, propuesta que presentó con el aval explícito del mismísimo Soros, y por esa misma razón Filmus se convirtió en un aliado oficial de la Open Society Foundation del magnate húngaro. Además de Filmus, Trota tuvo que chuparle las medias a otro personaje muy particular, un tal Ginés González García, candidato a primer legislador. Y el caso es que tanto sacrificio no sirvió de nada porque perdieron las elecciones. Ya en 2008, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, Alberto se acordó de su adulador favorito y decidió nombrarlo como subsecretario de Tecnología de Gestión Pública de la Secretaría de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia. Un cargo esotérico que lo que realmente encubría era el dominio de la oficina de contrataciones, que Alberto procuraba tener directamente bajo su ojo, condicionando a Trota como un mero testaferro. Pero poco más tarde, Bigote tuvo la mala suerte de que lo agarraron compartiendo información sensible con su querida amiga, la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez. Sumando a eso una presunta condición de doble agente que operaba en favor de los intereses del Grupo Clarín, Cristina decidió pedirle su renuncia e inmediatamente el joven Trota decidió abdicar de su jefe y camuflarse como esbirro de Urtubey, el gobernador salteño, que apenas lo conocía, pero sin embargo quería tener a su propio representante en el entorno de la presidencia. Pero en 2009, con la asunción de Aníbal Fernández en la jefatura de gabinete, lo rajan. Y ustedes dirán, ¿entonces al fin se consiguió un empleo honesto en el sector privado? ¡Jamás! Trota coqueteó ni más ni menos que con la UCR, pero sin ninguna virtud para ofrecer, no tuvo mucha suerte y terminó desempeñándose como asesor legislativo del bloque de Nuevo Encuentro, partido filokirchnerista de Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires. Pero lo más interesante llega cuando Trota entabla relación con Víctor Santamaría, un veterano dirigente del PJ porteño y cabeza del controversial y violento Sindicato de Porteros de la Ciudad de Buenos Aires. Santamaría vio en Trota un hombre con experiencia en el Poder Ejecutivo, dócil dentro de lo que cabe y conectado con algunos contactos internacionales que podían serle de utilidad, puesto que, por ejemplo, Trota nunca dejó de comunicarse con Gustavo Vélez, que si bien el kirchnerismo había expulsado de su seno, se desempeñaba como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, y a través de generosos programas de asistencia, el BID apoyó a la UMET, el curro educativo de Santamaría y los Porteros, donde Trota escaló de secretario académico a rector. Y desde 2014 convirtió esa pequeña universidad en un centro de relaciones públicas y en su propia plataforma política. Un recurso tradicional de los progresistas es que cuando algo no es suyo, pero logran supervisarlo, coordinarlo, lo convierten en suyo. Así Trota, a través de la UMET, creó primero una fundación, por supuesto utilizando compulsivamente los aportes que le quitan a los afiliados del sindicato, o sea, a los porteros, y a su vez se convirtió en director de la editorial Octubre, también por supuesto bajo la órbita de Santamaría. A diferencia de las tantas otras universidades de cartón que inauguró Cristina Kirchner,
Esta modesta academia de trabajadores, gracias a su bilingüe rector, se hizo con una envidiable agenda de contactos internacionales. Y muy pronto dejó de ser modesta. Según fuentes sindicales, fue gracias a su amigo del BID que Trota logró el sponsoreo de dos lobbies muy poderosos. La Fundación Friedrich Ebert, 100% financiada por impuestos alemanes y perteneciente al Partido Socialdemócrata del país teutón, dicho sea de paso, hermana de la pseudoliberal Friedrich Naumann. Y como no podía faltar, por supuesto, la Open Society Foundations de George Soros. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Trota consiguió financiamiento para una actividad titulada Ejércitos contra Mercados. Y si uno observa el banner, podría imaginarse que ellos defenderán a los mercados populares de la represión policial y militar. Bueno, no. Obviamente lo que propusieron es avanzar en la regulación y fiscalización, por tanto, en el sometimiento de los cientos de miles de comerciantes latinoamericanos que con mucho esmero e infinita honradez se dedican al comercio callejero y ambulante. ¿Qué más se puede esperar de nuestros amigos sorosianos? Con los millonarios recursos de Suter, el sindicato que sostiene a la UMED, más los fondos de las citadas ONGs, esta casa de estudios picó en punta, logrando sumar 1.400 alumnos e inaugurar, otra vez, con tu dinero, un centro de investigaciones afiliado al CONICET. En 2015 hubo cierta tensión por cómo Trota gestionó recursos de la universidad para ayudar a investigaciones de YPF, la empresa petrolera estatizada por Cristina Kirchner y con reciente participación accionaria del tío Giorgi. La ayuda del oficioso rector fue premiada con un nombramiento como director titular de YPF en la recta final del kirchnerismo. ¿Y ustedes creen que renunció a sus otros cargos? Por supuesto que no. Muchos sueldos, y todos por supuesto, pagados directa o indirectamente con los esfuerzos de la gente que realmente trabaja. Ese mismo año, y pese a adherir discretamente a la campaña de Daniel Scioli, Trota se reencontró con Alberto Fernández, que todavía era el cerebro de Sergio Massa, y ambos aún se constituían como la principal amenaza para la continuidad del famoso modelo K. ¿Cuál fue la coartada para este reencuentro? La consagración de la UMED como la primera universidad argentina en adherir a un convenio firmado por la UNESCO, o sea, el Ministerio de Educación de la ONU, equivalente a la OMS, pero centrada en el adoctrinamiento de los niños, para impulsar la reluciente Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la Argentina. Que, como varias veces dijimos en este canal, es un bonito nombre para disimular un proyecto de dominación y sometimiento que incluye empobrecer a la gente en nombre de la ecología, reducir a la población en nombre de la ecología, reducir la libertad de expresión en nombre de la democracia y fomentar el feminismo identitario y autoritario, entre muchas otras medidas que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. Este canal depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción o en el comentario destacado y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, doná en pesos y con el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. No nos olvidemos que en septiembre de 2015 de ese mismo año, el mismísimo John Podesta, en medio de su campaña de recaudación de fondos para la campaña presidencial de Hillary en Estados Unidos, sindicó a Alberto Fernández como el próximo líder del peronismo. Y el tiempo, sin lugar a dudas, le dio la razón, tanto a Podesta como al acomodaticio Nico. Pero no fue hasta 2016, paradójicamente con el gobierno de Macri, que el entorno de Trota logra finalmente consolidarse. Ese año, Víctor Santamaría compró Página 12, el principal diario de izquierda de la Argentina, y aunque mantuvo su línea electoral kirchnerista y, por supuesto, opositor al gobierno de Macri,
relajó las críticas a Massa, Alberto y otros desertores, que volvieron a darle entrevistas luego de muchos años al famoso matutino, y junto con la UMET comenzaron a tejer poco a poco la unidad peronista para el regreso al poder. Entre otras actividades, Trota se comunicó con académicos argentinos en el exterior para vitalizar la campaña contra los supuestos presos políticos, que en realidad eran presos por corrupción, y aprovechó esa oportunidad para vender en el extranjero una imagen de exfuncionario, totalmente desinteresado de las cuestiones del poder, pero comprometido con la construcción de un peronismo progresista, europeizado, moderado, más institucional, más afín a los intereses de las grandes empresas, habría que decir aún más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente Trota percibió que el gobierno de Cristina terminó tan mal, entre otras razones, por la falta de apoyo externo, y se vistió como una suerte de mini canciller del PJ porteño. Para 2018, la UMET ya era directamente el centro de operaciones del naciente Frente de Todos. Y según las malas lenguas, fue allí donde Alberto Fernández le comunicó a su círculo más íntimo, incluyendo a Trota, que la Orden del Norte era que se asocie con Cristina para domesticar un eventual regreso del kirchnerismo y avanzar y finalizar el proceso de absoluta colonización de la política argentina que se había inaugurado con Macri. Desde ese entonces, Trota, entusiasmado con la idea de formar parte de este armado, se dispuso a trasladar toda su lista de amigos y contactos en el extranjero para contribuir a la campaña de Alberto. Y como coartada para disimular esta operación, la UMET lanzó el ciclo Latinoamérica Piensa, un programa con mínimos infinitesimales niveles de audiencia, pero que sirvió para reunir a Nico con, por ejemplo, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, el entonces presidente de Bolivia Evo Morales, Pepe Mujica, Rafael Correa, ya exiliado en Bruselas, y promocionar a Alberto Fernández como el líder que traería el regreso de la izquierda a América Latina. Hoy vamos a dialogar con Alberto Fernández. Alberto Fernández fue jefe de gabinete durante toda la gestión de Néstor Kirchner y acompañó a Cristina Fernández hasta el 2008. Renunció al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2008, luego de la crisis mantenida con un sector del campo, a partir de la resolución 125. Su mirada crítica sobre los últimos tramos de los gobiernos populares en América Latina nos invitan a reflexionar sobre la agenda pendiente de transformación de nuestros países. Al mismo tiempo que consolidaba la alianza con la izquierda española, apadrinada por Soros y representada por personajes tan siniestros como Juan Carlos Monedero, a quien tuve la oportunidad de interpelar en vivo y en directo por la violación de los crímenes de lesa humanidad del chavismo, régimen para el cual él trabajaba y del cual recibió millones de euros, y su esbirro Pablo Iglesias, que además de sugerir que azotaría mujeres y pasar del comunismo callejero a una envidiable mansión, terminó convirtiéndose en el vicepresidente de España, con el cargo honorífico de director del proyecto Agenda 2030 en la península ibérica. En suma, el programejo de Trota fue el puntapié inicial de lo que luego se conocería como Grupo de Puebla, que viene a ser un relanzamiento del Foro de Sao Paulo, pero ayornado, aburguesado y absolutamente funcional a los intereses del progresismo norteamericano y de los lobbies internacionales. Así podemos explicar cómo prácticamente todas las personas que entrevistó Trota, el propio Fernández y el propio Trota, se constituyeron como miembros fundadores de este selecto club dirigido por el cineasta chileno Marco Enrique Sominami.
Para 2019 todos los planetas se alinearon en favor de Alberto Fernández, que fue oficialmente confirmado por Cristina, la vencida en todo esto, como el candidato a presidente. Y Trota desembarcó entonces en la televisión abierta, más puntualmente en América 24, propiedad de José Luis Manzano, ex compañero de Belis en el gabinete menemista, amigo del Papa Francisco, que como bien explicado, es el líder espiritual de toda esta cruzada eugenésica, y como si faltara algo, donante oficial de John Podesta y la campaña de Hillary Clinton. Esta vez Trota se centró en la Argentina, con un programa llamado Argentina Piensa, que también perforó el piso del rating nacional, pero que le sirvió, por ejemplo, para patrocinar a la trotskista Miriam Bregman y al petulante empresario de medios Jorge Fontevecchia, cuyo único punto en común es la pertenencia a la lista de aliados confiables del tío Giorgi. Por esa misma razón, Trota, aún desconocido por la mayoría de los argentinos, se perfiló para ocupar un importante puesto en el gabinete de Alberto. A comienzos de diciembre de 2019, pocos días antes de asumir la presidencia, Alberto Fernández dio a conocer la designación de Nicolás Trota, hasta entonces jefe de equipos técnicos de campaña, como ministro de Educación, acompañado de la veterana pedagoga socialista Adriana Puigros. Si ese nombre te suena de algo, es probable que, como es mi caso, hayas padecido alguno de sus manuales de estudio / adoctrinamiento compulsivo durante los primeros gobiernos kirchneristas. El ministro de Educación va a ser Nicolás Trota. Nicolás, allá por lo del año 2001, 2002, con Nicolás creamos los Jóvenes K. Era una agrupación que reunía a los primeros jóvenes que creían en Néstor. Y con él montamos un enorme cartel que decía, llegando al aeropuerto de Ezeiza, que decía: no te vayas que viene Kirchner. Y desde entonces con Nicolás cultivamos una enorme amistad, trabajamos juntos en la función pública porque fue subsecretario mío cuando fui jefe de gabinete, y estoy muy pero muy contento de volvernos a reencontrar trabajando ahora con el tema educativo. Nicolás va a estar acompañado de Adriana Puigros. Adriana es alguien que no hace falta que la presentemos. Una licenciada en educación que conoce el tema educativo como poca gente en la Argentina. Ella seguramente va a secundar más que bien a Nicolás. Y como no podía ser de otra forma, nuestro querido amigo del Grupo de Puebla decidió darle al sistema educativo argentino esa nueva impronta de la progresía de Wall Street: globalismo, feminismo y, por supuesto, ayornamiento para las necesidades de las grandes corporaciones incompetentes que lo financian a todos ellos. Para semejante tarea, y como quien intercambia figuritas, se trajo de España a un empleado de Pablenin, del Marqués de Galapagar, de Pablito Iglesias. Me refiero al antiguo jefe de gabinete de Podemos, Pablo Gentili, un argentino que después de 20 años robando en Brasil y trabajando para los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, se fue a España a contribuir con Pablo Iglesias, cuyo partido, que hoy cogobierna España, declaró que los niños no son propiedad de los padres, sino del Estado. Habría que aclararle que los niños son seres humanos y por tanto no son propiedad de nadie. El caso es que Gentili se convirtió en la auténtica mano derecha de Nicolás Trota, oficiando de director de cooperación educativa o el antiguo puesto de secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, que en un gobierno íntegramente diseñado por los lobbies extranjeros es definitivamente un puesto clave. Tal es así que desde entonces el 70% de los comunicados oficiales del Ministerio de Educación versan sobre acuerdos de cooperación internacional o multilateral. Pero bueno, repasemos brevemente la gestión de Nico Trota y Pablo Gentili. El 11 de enero de este año,
se dio a lugar su primer hito. El reluciente ministro publicó en su Twitter un problema matemático para que resuelvan los niños, pero resultó que no lo podían resolver porque estaba mal planteado. Sí, el chiste se cuenta solo. Pero ahora hablemos en serio. El 5 de marzo de 2020, la primera semana de inicio de clases, Trota se reunió con Pedro Vieira Abramovay, director para América Latina de la Open Society Foundations de George Soros. Y lejos de ser una teoría conspirativa, salió publicado en el portal oficial de la presidencia. Estamos muy entusiasmados con las posibilidades de cooperación con el gobierno argentino, que ha ponido los derechos humanos, el tema de género en el centro de su agenda pública. Estuvimos hoy con el ministro de Educación y su equipo para discutir justamente cómo apoyar temas de educación para derechos humanos, formación docente, temas de género. Entonces fue muy productiva, estamos muy contentos con la posibilidad de cooperación con el actual gobierno y la sociedad civil argentina. Trota y Abramovay, quien por cierto conocía a Gentili de la época en la que ambos fueron funcionarios de Dilma Rousseff en Brasil, suscribieron un acuerdo a través del cual la Argentina se compromete a adoptar las políticas educativas de género e informatización que plantea la Open Society de Soros y a trabajar de manera conjunta con la nueva red de universidades que financió el magnate con el fin de concretar la transformación cultural del mundo, o sea, el sometimiento a sus deseos y caprichos. 11 días más tarde, y contra la recomendación de los expertos médicos del propio gobierno, se suspendieron las clases presenciales. ¿Influyó en algo para su decisión temprana de decretar una cuarentena total? No, porque ahí viene mi parte agnóstica. ¿Y cuál es su parte agnóstica? Consultar a los científicos. ¿Es cierto que el domingo que usted decidió la cuarentena total, hasta la reunión con los especialistas y los científicos, usted estaba en contra de una cuarentena total y escuchándolo a ellos lo convencieron? No, al contrario. ¿Saben dónde estuvo mi duda? En el fin de clases. Porque la primera reacción de los científicos era que no era necesario terminar las clases. Porque pero usted fue más duro que ellos. Claro, nadie se salva solo, es como dice el Papa, nadie se salva solo. Dando inicio a una nueva época para el sistema escolar, utilizando sus propias palabras, la virtualización educativa, que trajo, entre otras cosas, un festival de licitaciones para compras de tablets y computadoras que en muchos casos nunca llegaron a destino, espacios publicitarios y para emitir contenidos que antes se daban en las aulas, en los medios de comunicación, lo que por supuesto significó un millonario negocio para Giorgi Fontevecchia, el viejo amigo de Nico, entre muchas otras cosas. Pero también la supervisión directa de las Naciones Unidas y su Ministerio de Educación Mundial, UNICEF, y la propia OMS sobre la rutina de los alumnos argentinos. Al mismo tiempo que buena parte de los recursos materiales y humanos que antes eran destinados a la educación se pusieron al servicio del relato pandémico y de la opresión de todos. Por ejemplo, a través de los laboratorios universitarios que ahora se dedican a realizar test de COVID, como tratamos con el eminente catedrático y médico el Dr. Borini, de muy dudosa fiabilidad, como por ejemplo la entrega de los laboratorios universitarios por parte de Trota para que se realicen los dudosos y cuestionables test de COVID que abordamos con el Dr. Borini, epidemiólogo, catedrático de salud pública de la Universidad de Buenos Aires y un experto en la materia. Pero eso no es todo. Además de malgastar dinero público, mandar a los chicos a su casa y generar la megacrisis educativa que describí al comienzo de este programa, se están implementando técnicas de vigilancia de vanguardia. Porque mientras Alberto Fernández no logró imponer la app Cuidar, que vigilaría sistemáticamente a todos los trabajadores que quieran salir, Trota sí logró imponer el nuevo sistema de identificación digital para estudiantes universitarios. Un sistema biométrico de avanzada
que es básicamente lo mismo que cuidar, puesto que permite un absoluto control del dispositivo y de distintas aristas de la privacidad de sus usuarios, o sea, de los estudiantes. No conforme con eso, utilizando el pretexto del coronavirus, Trota también impulsa una cédula escolar para garantizar lo que dispuso la Ley de Salud Pública del año 2018, o sea, la vacunación forzosa y compulsiva de todos los argentinos, empezando por los estudiantes. Asimismo, y siguiendo con el mandato de Soros, no solo que se está implementando de la forma más agresiva posible la famosa ley ESI, sancionada hace años, sino que los docentes de prácticamente todo el país se están viendo forzados a emprender cursos de capacitación de género para impulsar el relato feminista autoritario, victimista, tendencioso y de enfrentamiento de la población entre los más pequeños. Al tiempo que por supuesto se demoniza a las familias heterosexuales, se pondera el aborto cuasi que como método anticonceptivo y se les proveen cursos de habilidades digitales, tanto a ellos como a sus docentes, por más que nadie tenga absolutamente ninguna preparación para recibirlos y darles provecho. Pero bueno, utilizar a los niños como target para la vigilancia masiva no es el único propósito de este ministro, que a la luz de sus resultados se está convirtiendo en el peor de la historia. Por iniciativa de Gentili, Trota mantiene desde el comienzo de la pandemia diálogos semanales con ministros de educación de distintos países potencias o aliados de la Argentina, y el pasado jueves 20 de agosto convocó al ministro de Educación israelí, Yoav Gallant, a exponer su propuesta para el regreso a las clases en la Argentina. Y la propuesta de Gallant es digna de las novelas distópicas de George Orwell y Aldous Huxley. Cito: recomendamos que cada persona, cada niño, se implante chips sensores que dispare una alarma cuando esté cerca de alguien contagiado con COVID, siguiendo el esquema que utilizamos para los automóviles. Son las palabras textuales del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al diario Jerusalem Post, explicando el sistema que buscan implementar con su ministro Gallant y que también han propuesto a nuestro querido Nicolás Trota. Todo esto sucede en el contexto de una enorme polémica dentro de Israel por los brutales abusos del gobierno contra los ciudadanos israelíes y, como siempre, contra las víctimas del apartheid palestino. Por ejemplo, el portal de investigación israelí Wallep denunció que el sistema de rastreamiento de vehículos al que alude Netanyahu genera una enorme base de datos sobre la circulación de todos los habitantes del país, que es indexada por parte de la policía en una base de datos secreta y no regulada, que se ha dado a conocer como Eagle A. La Asociación para los Derechos Civiles de Israel denunció esta iniciativa y el proyecto de chipear a los niños como una medida profundamente antidemocrática e inconstitucional. Y la experta israelí en privacidad digital, Einat Meron, sugirió que no solo se estaría perpetrando un brutal abuso contra los derechos humanos de los niños, sino que facilitaría, por ejemplo, que funcionarios o hackers pedófilos accedan a la base de datos para interceptar los movimientos de los niños e interceptarlos cuando se encuentren sin compañía de un adulto. A fines de marzo, el periódico Yenot Aranot, el principal en lengua hebrea de Israel, dio a conocer sobre otra base de datos masiva llamada Shin Bet, a través de la cual la Agencia de Seguridad de Israel, equivalente a la NSA de Estados Unidos, manipulaba ilegal y arbitrariamente la información de todos los habitantes del suelo israelí, repito, incluyendo a los palestinos que carecen por completo de los derechos humanos fundamentales desde que se produjo la ocupación ilegítima y arbitraria de su territorio, y a los propios ciudadanos israelíes. Pero lo cierto es que a Trota le interesó lo suficiente la propuesta como para indexarla y sumarla a las distintas iniciativas relevadas en los diálogos con sus pares. Hasta el propio Gentili quedó anonadado ante esta exposición, pero lo cierto es que hoy forma parte de las distintas opciones que baraja Nicolás Trota para el regreso a las aulas. Si bien es muy difícil de concretar tanto en el plano económico como especialmente en el plano jurídico,
No descuidemos que la Argentina con Alberto se está convirtiendo en una auténtica sala de ensayo del poder global. Absolutamente nadie se imaginaría que el hospital militar se convertiría en la base de pruebas para la vacuna de Pfizer. Ni mucho menos que todo el país será el campo de experimentación de la de AstraZeneca y Hugo Sigman, a través de un contrato perverso donde se exime de responsabilidad por daños, incluso mortales, a la compañía, y el gobierno se accede a comprar las vacunas incluso sin la certeza de que aprueben todas sus fases de seguridad. Muy pronto dedicaremos un documental al respecto, pero me parecía fundamental alertar sobre la condición especialmente vulnerable de los niños y adolescentes de Argentina, que son los primeros en la lista de vacunación compulsiva, y que si seguimos en este camino, donde el gobierno puede permitirse absolutamente cualquier crimen demencial en el nombre de la salud pública, pueden terminar chipeados. Y digo esto como periodista y con absoluta rigurosidad. Nadie se imaginaba que el gobierno no nos iba a permitir salir de nuestras casas, que tendríamos que asistir a una seguidilla de desapariciones y asesinatos en democracia, o a la destrucción sistemática, deliberada y planificada de la mayor parte de nuestro patrimonio. Asimismo, tanto en Inglaterra como en Chile, hoy es obligatorio que las personas inserten este mismo tipo de chips a sus mascotas para que el gobierno controle monopólica y arbitrariamente la información de los perros y gatos y a través de ellos el movimiento y la vida de sus dueños. ¿Se acuerdan de la serie de Black Mirror donde una madre psicópata le instala una cámara a su hija en la cabeza? Eso es real. Hoy en Estados Unidos se vende este tipo de dispositivos y está permitido que se implanten en humanos. Humanos, por supuesto, indefensos y que no pueden dar su consentimiento ante semejante bestialidad. Por tanto, le digo a todos los padres de la Argentina que quieran a sus hijos y se preocupen por ellos, y a todos los jóvenes que nos están escuchando, que se preparen para defender sus derechos como corresponde, porque a quienes tenemos enfrente definitivamente no les importa absolutamente nada más que su propio beneficio. Dicho esto, conviene recordar que si bien el gobierno anterior, el de Macri, estrechó relaciones con Benjamín Netanyahu y que la hoy presidente del PRO, Patricia Bullrich, adquirió el sistema de espionaje masivo Pegasus e intentaron legalizar su uso sin orden judicial, desde que Alberto asumió la presidencia, los lobbies sionistas han logrado más conquistas que nunca. Por ejemplo, la adopción de una definición completamente tramposa y arbitraria de antisemitismo, que faltándole el respeto a todos los judíos que han sufrido horrendas y repudiables persecuciones a lo largo de la historia, lo único que apunta es reprimir y perseguir a quienes nos alzamos en defensa de los derechos de los palestinos. Por ejemplo, de los niños palestinos que masacra sanguinaria e impiadosamente el régimen de Benjamín Netanyahu, con el cual Fernández se abraza y del cual recibe instrucciones para volver a las clases. En otras palabras, por culpa de Yedlin, entre otros personajes, autor de la ley de vacunación compulsiva, hoy es punible criticar los crímenes perpetrados por el gobierno israelí, por más que sean en muchos casos similares a los que perpetraba el régimen nazi contra sus víctimas judías. En nombre de Murray Rothbard, de Miko Peled, de Norman Finkelstein y de otros tantos heroicos intelectuales y activistas del pueblo judío que se alzaron en defensa de la libertad y los derechos fundamentales de los palestinos, quiero decirle a todos los argentinos, primero, que tomemos conciencia del momento histórico en el que estamos viviendo, y segundo, que ahora más que nunca es un buen momento para estudiar la historia de lo que sucedió en Palestina. Un país arrasado, convertido en un gueto gigante a punta de pistola y abandonado a su suerte por la hipócrita comunidad internacional, empezando por la ONU, que gracias a Alberto y a Trota ya gobierna el destino de los chicos de este país. Le mando un saludo a Guillermo Monteg, quien contribuyó a la realización de este programa, y les pido por favor que se suscriban, den like, comenten y compartan a todos sus conocidos y en todas sus redes. Muy pronto lanzaremos un documental donde expondremos minuciosamente el trasfondo y los riesgos
de la vacuna de Sigman y AstraZeneca, tanto en Argentina como en México. Así que por favor estén muy atentos y ante todo les pido que reflexionen sobre la importancia de tomarnos el esfuerzo de defender nuestra libertad, porque nadie, absolutamente nadie, lo hará por nosotros. Ya sea el Estado argentino, el Estado israelí o cualquier Estado, la concentración de la fuerza es el principio de la esclavitud humana. Si los ciudadanos de a pie no oponemos resistencia, seguiremos dando pie a esta pesadilla infernal. Hasta la próxima. Este canal depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción o en el comentario destacado y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, dona en pesos y con el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago.